se llama? Islena Páez Carrillo. ¿Dónde nació? En el plan de Sumapaz y bautizada en Cabrera, Cundinamarca. ¿En qué año le tocó bajar para Bogotá, para la ciudad? Como en la década del 50 nos tocó o llegar a la ciudad, a Bogotá. ¿Me puede hablar un poco de los motivos? El motivo, pues la violencia que se presentó allá, que estábamos amenazados, que no seguíamos cierto partido o ciertas cosas pues que nos mataban. Entonces, pues de ahí mi papá resolvió con otras 2 familias salir de ahí y internarnos en la capital, aguantar hambre y toda clase de necesidades. No estábamos enseñados a eso y para mí y para todos fue bastante duro. ¿A usted le gustaría volver ahí? Me encantaría volver porque pues para mí esa tierra fue muy linda y no sé si sería porque, por ejemplo, yo nací en el Alto de Sumapaz, pero ya después en Río Bravo pues también estábamos como en casa, ¿no? Ya no estábamos... es muy distinto vivir en una libertad así como estábamos que vivir en una capital o una ciudad grande. Pues ya han pasado del 2002 ahora, han pasado casi 14 años y después de todo esto hemos podido avanzar, salir adelante. No obstante, este tiempo ha sido muchas penalidades y sacrificios y ha sido muy difícil, no hemos podido volver tranquilamente a nuestro territorio en paz, ¿no? Ya pues hemos ido, pero ya no es lo mismo, no hemos podido, digamos, volver a vivir allá, ni, bueno, ya no está como dentro de nuestros objetivos. Sin embargo, toda esta violencia política nos afectó y así a muchas otras familias que tuvieron que salir de allí. Y ahora con el contexto de las multinacionales que entran en este territorio, es obvio que a muchas personas van a tener que salir de su terruño y difícilmente podrán volver a vivir en paz allí o por lo menos volver en tranquilidad. Semilla tu luz, brotan las montañas, las hojas nerviosas y los alacranes. Semilla tu luz, llena mis mañanas, se alumbra mi boca y los gorriones En este país llamado Colombia hay el 50% de los páramos del mundo. Uno de los páramos más importantes del mundo en este caso es el mal llamado Sumapaz, porque su atributo realmente, y no nombre, su atributo es Fusunga. Fu, que es lo magnánimo, lo máximo, Su, el camino, Ga, hacia lo que es el final de estar en el planeta. Entonces es una tierra por donde, por tradición, los mayores, los sacerdotes y los sabios de nuestra cultura van a terminar sus días en el cuerpo físico, en lo largo de estos territorios. Ese territorio del Sumapaz sale realmente a un territorio que hoy en día se le llama Huila y parte del Tolima. Y ese territorio realmente conecta a lo que es la expresión del pueblo Muisca Chibcha, así como a ser parte de las 5 grandes naciones, que son los aztecas, los mayas, los muiscas, los incas y los de la selva. Entonces, hoy en día llamado en el Huila
lo que tiene que ver con la cultura de San Agustín. Realmente aquí no hubo ninguna cultura de San Agustín. La cultura que realmente está allí es la cultura de lo que dejaron nuestros ancestros, la comunidad muisca. Allí están todos los misterios grabados en piedras, grabados en los sitios sagrados, y tiene una conexión con todo el territorio que no obedece la división política que hoy en día se ha establecido en este país. Canoa de muerte, llévame. La región del Sumapaz es fundamental por las características de sus ecosistemas y es importante para la producción de alimento y la pervivencia del campesinado. Actualmente se encuentra amenazada por conflictos territoriales, especialmente relacionados con proyectos extractivistas que buscan la explotación de los bienes naturales por parte de empresas transnacionales. Destaca la implementación de megaproyectos hidroeléctricos, megaacueductos, explotación minera y de hidrocarburos. Es por ello que las comunidades se han organizado en torno a la defensa del agua y el territorio para la promoción de un ordenamiento ambiental y territorial que garantice el cuidado de los bienes y la permanencia de las comunidades en sus territorios, también para el rescate de la cultura campesina e indígena. Tan pronto nosotros supimos que iba a haber explotación minera y energética y de hidrocarburos en la zona del Sumapaz, nos pusimos en la tarea de organizarnos y para empezar a defender el territorio. Es así como la primera incursión la hicimos en San Bernardo. La primera vez que llegamos allí fue terrible porque todo el mundo estaba con las petroleras. Pero cuando salimos de allí, porque nos sacó el ejército y la policía, estaba todo el mundo en contra de las petroleras. Porque la verdad es que las multinacionales, aparte de venir, explotar nuestro territorio, destruir, llevarse todo nuestro dinero, salen y se van y a nosotros nos dejan miseria, desolación, muerte. Actualmente, si nosotros, y es algo que la historia no nos perdonará, si nosotros no somos capaces de defender nuestro territorio para entregarle a nuestras futuras generaciones este planeta Tierra, ténganlo por seguro que jamás va a volver a regenerarse como antes. Vivo en el municipio de Cibaté, exactamente en la vereda de San Miguel. Nosotros aquí tenemos una problemática muy grande, que es la contaminación y la explotación de arena sílice producida por una multinacional italiana, Colombia Minerales Industriales, Comin. Ellos explotan diariamente más de 1000 toneladas. Esa problemática nosotros la tenemos hace 8 años. Ellos tienen un título minero, el EHP 141, y tienen un permiso de explotación por 30 años. Nosotros hace un año aproximadamente nos organizamos como Asociación Defensores del Territorio Ambiental, ASODETEAM, y somos un grupo de campesinos que estamos haciéndole frente a este proceso. Todos los bloques de petroleros que están en los 4 departamentos del páramo del Sumapaz y toda la minería, las 8 microcentrales hidroeléctricas a filo de agua y toda la destrucción que quieren hacer del territorio del páramo del Sumapaz, sabiendo ellos que por ser el páramo más grande del mundo es el termostato que regula el clima. Entonces, para que el calentamiento global no se vaya a disparar, nosotros le pedimos por favor a los europeos que desde allá ayuden a generar conciencia de que este páramo no es de nosotros los que estamos aquí parados defendiéndolos.
Este páramo es un símbolo mundial. Las fuentes hídricas se han acabado totalmente. El daño ambiental, la flora, la fauna, la vegetación, el deterioro de las viviendas por el paso de las volquetas es otra afectación muy grande. La afectación a las vías respiratorias por la producción de la arena sílice, ya que esto produce la silicosis. Yo pienso que nosotros sin agua no somos nada. Nosotros sin agua como campesinos nos tenemos que emigrar para las ciudades y allá qué futuro nos va a esperar. Somos víctimas de esa política, de ese sistema, de esa locomotora mineroenergética. Hemos soportado también los rigores y los tristes capítulos de utilizar la fuerza pública para proteger el capital privado extranjero. Hemos sido víctimas también de un desplazamiento en amparo de la minería y en contra de la agricultura. Lo que nosotros pretendemos, queremos y necesitamos que la autoridad CAR, que son la autoridad que le compete toda la parte ambiental, tome conciencia de que ellos no han cumplido un plan de manejo ambiental, ellos no han cumplido con lo que prometieron hace 8 años cuando llegaron acá a este territorio. Ya no queremos nada, solamente queremos es que se vayan de aquí, de nuestro territorio. Hay muchas acciones que se han presentado en este momento, hay unas acciones jurídicas, ahorita estamos esperando que la Fiscalía dé un fallo contra Comín, esperemos sea alentador para la comunidad. Y vamos a apoyar la consulta popular, digámosle no a la minería, sí a la vida y rechacemos estos 44 títulos que están pendientes por salir. En este momento hemos confiado en la Alcaldía Municipal de Cibaté y en el Consejo Municipal para que se le dé carta blanca a la consulta popular. Hemos buscado este mecanismo para reprimir la posibilidad de que futuros proyectos mineros toquen nuestros suelos y terminen dejándonos en la convulsión que provoca la muerte, la pobreza y la desigualdad con ocasión de los proyectos que hacen parte del extractivismo. Nosotros decidimos hacer un plantón pacífico en la vía que conduce hacia la mina. Salimos en protesta y en busca de respuestas de esta compañía y de la alcaldía y de todas las instituciones que de alguna manera han permitido que esta multinacional llegue. El 3 de octubre nos atropellaron de una manera agresiva, brutal, le pegaron a los ancianos. Tenemos a 50 metros de aquí, está ubicado un jardín donde hay 30 niños de entre 2 a 4 años de edad y también fueron atropellados, les gasearon el jardín, llevaron a 3 personas detenidas, una de ellas una mujer, la cual fue abusada de manera física, la policía la manoseó. Este día para nosotros, el 3 de octubre del 2015, fue un día muy, muy triste, porque si nosotros como campesinos estamos en el pro del medio ambiente, ¿por qué la fuerza pública, por qué la autoridad vienen a atropellarnos de la manera que nos han agredido? Cibaté clama por el agua, clama por la vida. Cibaté clama por la libertad de nuestro pueblo, que en este momento se encuentra en una cadena producto de un sistema económico cruel e inhumano. Cibaté y Colombia claman por la consulta popular, claman por la autonomía de los territorios. ¡Viva la autonomía de Cibaté! ¡Viva el Tolima! Como hemos visto, Sumapaz está siendo amenazada por el extractivismo. El gobierno cede permisos de explotación a las multinacionales.
El páramo está ubicado dentro de la región del Sumapaz y es considerado reserva nacional. Sin embargo, el Estado ha proporcionado licencias dentro de la reserva. Como resultado de esta dinámica, la destrucción ambiental, el asesinato a líderes sociales y por tanto el éxodo forzado es la principal causa de injusticia social. Yo nunca pensé que mi familia y yo tuviéramos que huir de nuestro pueblo huyendo de esta violencia política, porque siempre fuimos una familia prestante de la comunidad, emprendedora, trabajadora. El contexto en el cual sucedió esto fue a partir del año 2002, en el que estaban llegando una serie de transnacionales al territorio, por ejemplo Emgesa, Endesa y otro tipo de empresas que estaban intentando hacer exploraciones desde los años 2001 y 2002. En ese contexto también arremetió una violencia paramilitar, ya que Cabrera, Cundinamarca, se ha caracterizado por ser un municipio con un alto conflicto interno, es decir, allí el orden público siempre ha estado minado de alguna otra forma por guerrillas de diversas partes y ha habido una opresión de parte del gobierno muy fuerte hacia este territorio. Y en ese mismo año, otras personas de las veredas empezaron a ser asesinadas y el rumor estaba corriendo de que estaban llegando un grupo de paramilitares asesinando a todos cuantos habían tenido cierta relación con las guerrillas, en teoría, ¿no? Entonces, pues nosotros que la verdad siempre estuvimos al margen de ese contexto, nos vimos seriamente afectados. La historia como tal es, en el año 2002, mi padre, que fue un transportador, hacía acarreos expresos a las veredas y a otros municipios. Mi papá en ese entonces se transportó a mucha gente y pues algunos de ellos pues tuvieron que haber tenido con la violencia y pues mi papá fue de alguna otra forma señalado también como una especie de cómplice. Entonces una vez saliendo al municipio de Pandi, llevando a un señor que pues también venía huyendo de la violencia, se encontró con que lo estaban persiguiendo unos paramilitares y le dispararon. No alcanzándolo, entonces inició una persecución, él huyendo por la carretera vía Cabrera, y estos personajes montados en moto con escuadras detrás de él persiguiéndolo, intentándole pegar, darle de baja como objetivo militar, ¿no? Bueno, pues mi papá una vez llegó al municipio de Cabrera, guardó algunas cosas que pudo, dejó todo botado y se fue huyendo por el páramo del Sumapaz hasta llegar a Fusagasugá, donde pues nosotros junto con mi mamá, mis hermanitos, tuvimos que ciertamente estar en varios lugares como escondidos, como protegiéndonos de pronto de que vinieran a buscarnos, ¿no? Y pues a quitarnos la vida. Hemos escuchado los acontecimientos de un éxodo forzado, historias de huida que se han repetido a lo largo de los últimos 50 años. Este lugar ha sido escenario del conflicto armado entre campesinos que defendían su territorio contra el capital privado de los grandes terratenientes. ¿Estamos repitiendo otra vez la misma historia? Esta es la historia de Islena, sobreviviente de la guerra. De niña, atravesó este extenso páramo para llegar a Bogotá. Después de 66 años vuelve para contarnos lo que ocurrió. Buenos días. Buenos días. ¿Qué siente el saber que vamos a ir al páramo? Pues un poco de nerviosismo. Pues no sé, la entrevista, todas estas cosas, pues como más, no estoy acostumbrada a nada a estas cosas. Me da como nervios. Pero al mismo tiempo contenta, pues, por pasar otra vez por donde estuvimos desde cuando estaba pequeña. Entonces, eso es lo que siento. Como, pues, nervios, como un poco de ansiedad y al mismo tiempo alegría.
Llegamos aquí, éramos una familia de 14, mis padres, 14 hijos, los cuales murieron 3, quedamos 11. Todos transcurrían en completa paz, pero mis padres resolvieron irse de ahí para una parte llamada Río Bravo. Allá mi papá se dedicó a la agricultura y al acerrío, porque había muchos, o hay muchos árboles. Entonces allá también vivíamos bien, ¿no? Pues bien lejos porque no éramos sino 3 familias, pues después llegaron los Salazar, la familia Buitrago, éramos apenas los 3. Y todo estaba transcurriendo pues bien, hasta que de pronto llegó mi padre de Cabrera, furiosísimo, digamos muy disgustado, porque habían asesinado a Jorge Eliezer Gaitán. Pues yo estaba muy pequeñita y no sabía quién era este señor que había sido asesinado. Le pregunté a mi madre por quién era, y entonces ella me contestó, dijo, un señor que es político, pero estaba a favor de nosotros, de los campesinos. De ahí se formó pues que ya no había tranquilidad, porque como a los 15, digamos, pasó un tiempo, no me acuerdo cuánto, llegaron unas personas a la casa averiguando. Pues hablaron fue con mi papá, mis hermanos no estaban, que tenían que tener, si iban a sacar la cédula, pues que tenía que ser con un voto, lo que decían, no sé qué sería un voto conservador, porque por ahí no podían vivir o no, querían acabar con el Partido Liberal, entonces que había que afiliarse a esto, al Partido Conservador. Hazme un favor, ¿el bus que va para Cabrera pasa por San Juan o...? ¿Va por dónde, perdón? San Juan, por el alto de San Juan. El vapor Bojero. Para Pandi, Conoso. Sí. Perdón, Pandi, Venecia, Cabrera, qué pena. Comenzaron a haber muertos y ya comenzó la misma, el esposo de mi hermana, mi padre mismo le dijo, váyase porque usted es de familia conservadora y aquí la gente se está armando para también no permitir que los conservadores vivan aquí, porque usted sabe que la mayoría son liberales, porque yo no tengo ninguna política. Mi padre siempre decía que no iba con ninguna política. Y entonces ya creo que habían hablado con los otros vecinos y con los vecinos de las guacamayas que tocaba estar alerta por si llegaba gente a matar, a hacer daño. Ya en esos momentos también llega bastantes familias que venían del Tolima con sus hijos y bastante gente. Se quedaron donde había sido la escuela, que ya la profesora le había tocado irse. Ahí hicieron digamos, ahí se quedó varias personas, pero entonces ya hablaron de que tocaba ya hacer una guerrilla, unirse para esto, para ver quién entraba a ser parte de este movimiento ya con armas, porque se iba a poner muy feo por todas partes, que ya se sabía que en Santander también estaban ya peleando, ya estaban luchando. Entonces, ya las familias se dispersaron cada una a unas casas donde les daban posada, los que llegaban del Tolima. Y ahí digamos, habían
poco más o menos unos 50, 60 personas ya uniformadas, pero también defensa de todo el campesino que habíamos por ahí y todos los vecinos. Y así estuvimos un poco de tiempo, que mi padre sí bastante preocupado, creo que todos los vecinos también, por lo que él hablaba ahí en esos momentos que nos sentábamos a hablar con él, era que qué íbamos a hacer, que él no sabía qué hacer porque esta guerra no iba a dar para nada, porque el gobierno tenía mucho poder, muchas cosas, y que en cambio nosotros éramos pues gente que no estaba enseñada ni a pelear, ni solamente trabajando y viviendo de esto, del trabajo. Entonces, ¿qué se iba a hacer? Que él veía esto pues muy mal, que él le provocaba pues salir con su familia, pero que cómo se salía, porque por todo lado había pues ya ejército, Cabrera estaba lleno de ejército, que por qué lado salía con su familia. Habló con el señor Luis Alfonso Salazar, que era el vecino más cercano, y le dijo que no, que él se quedaba, que él iba a hacerle frente a las cosas y que él se quedaba, porque él para dónde iba a coger con toda esa familia. Los buitragos también hablaron con mi padre y como ellos dijeron que si mi padre se iba, pues que ellos también se venían con nosotros. El movimiento campesino del Sumapaz es quizá uno de los movimientos más importantes del país en la historia colombiana, en la historia agraria y en la historia política de Colombia. Lo es por varias características. En primer lugar, porque las luchas agrarias del Sumapaz comenzaron a finales del siglo XIX y perduran incluso hoy día. Es decir, hay una tradición de larga duración de movilización campesina. No, señor, yo no lo puedo admitir. Sigan robando, humillando y hasta matando. ¿Qué dirá el libertador? Es un crimen, una burla, un engaño. Al sur de Bogotá, en Fusagasugá, donde existe un fuerte movimiento de lucha campesina, se encuentra una organización social llamada Tierra Libre. En este territorio aparecen diferentes formas de afrontar cambios sociales. Un ejemplo de esto son las escuelas campesinas agroecológicas, en donde invitan a todos los campesinos del lugar a aprender nuevas formas de trabajar el campo. Por ejemplo, se trata la soberanía alimentaria creando bancos de semillas ancestrales para incentivar al campesino a reconectar con el lugar. La finalidad es crear fincas sanas para contribuir al equilibrio natural entre los seres vivos. Hago parte de la organización social Tierra Libre, que hace parte también del Coordinador Nacional Agrario, que es nuestra propuesta campesina para Colombia. Tiene algo que pues nosotros hoy estamos practicando y haciendo realidad en la región del Sumapaz, en el municipio de Pasca, Cundinamarca, de Fusagasugá. La agricultura orgánica campesina significa para nosotros no solo una necesidad, ¿sí?, una necesidad de transformación técnica en el campo, sino la transformación social desde la producción, desde el trabajo con la tierra, de lo que nos identifica a nosotros como campesinos, y es la posibilidad de producir alimento, de desarrollar la soberanía alimentaria. Para nosotros es indispensable hoy ampliar la investigación, la ciencia y la tecnología campesina, la apropiada, la que podemos hacer todos en nuestras fincas, sin necesidad de pagar estudios profesionales, estudios químicos, técnicos. Aquí nosotros, con las leyes de la naturaleza, podemos desarrollar grandes transformaciones técnicas y sociales. Por ejemplo, hoy estamos en el marco de la segunda sesión de la Escuela Campesina Agroecológica. Eso se hace aquí en la finca de Tierra Libre, en la vereda San Joaquín de Pasca, Cundinamarca. Aquí, como ustedes pueden ver, pues nosotros sembramos tomate de árbol, nosotros sembramos cebolla, sembramos maíz, sembramos frijoles y sembramos mora, que son los cultivos
que históricamente se han sembrado en la región. Pero hoy lo estamos haciendo respetando las leyes de la naturaleza, respetando a las personas que trabajan con nosotros y no obligándolas por un sueldo a aplicar insumos químicos y por ende a morir lentamente. Y además produciendo alimentos de excelente calidad que comercializamos en procesos que también hemos empezado a crear, como el mercado orgánico del Sumapaz, que ya va para 3 años funcionando, donde los productos de las fincas campesinas, donde nuestro proceso viene desarrollándose, llegan al consumidor sin necesidad de intermediarios. Entonces nuestra propuesta es una propuesta integral de transformación del campo, principalmente respetando la naturaleza, respetando a las comunidades y respetando también a las personas que consumen nuestros alimentos. Esto es un proceso pues que ha venido teniendo gran acogida en las comunidades, que ha meritado mucha cabeza, mucho trabajo concienzudo, mucha investigación. Y principalmente el llamado, digamos, que yo hago a toda la gente es a creer que realmente sin campesinos no podemos vivir, porque somos nosotros los que producimos el alimento que en todo lado se consume. Segundo, que de nada nos sirve producir alimentos también si son nuestro veneno, ¿cierto? Porque nosotros somos los que comemos. Somos lo que comemos, y si comemos cosas enfermas, pues también así vamos a estar. Y también hago el llamado a apoyar todas las redes de comercialización de comercio justo, a los mercados orgánicos, los mercados locales, así no sean orgánicos, las plazas de mercado. Hay que abandonar el consumo de alimentos en las grandes superficies, en los supermercados de cadena. Ellos subsidian y generan su riqueza a partir de la pobreza del campesino. Entonces le estamos diciendo, sin intermediación, a los mercados locales, si hay mercados orgánicos, consuman el producto orgánico, apoyen al productor, apoyen al campesino, y creo que así todos ganamos. La naturaleza, las comunidades y los consumidores. Hoy Tierra Libre pues viene haciendo una apuesta muy importante en la transformación técnica y social de las comunidades campesinas por medio de la agricultura orgánica campesina. Muchísimas gracias y bienvenidos todos y todas a esta tierra que es de todos. Yo siempre soñé contigo y en la noche de amargura, de triste soledad. ¡Hija! Estábamos amaneciendo cerca de la cordillera donde sale el sol. Se escucha el canto de los turpiales que alegran el corazón. Estábamos amaneciendo cerca de la cordillera donde sale el sol. Las primeras luchas agrarias son entre colonos que están ocupando tierras baldías, explotándolas, y hacendados antiguos y nuevos que tienen grandes extensiones de tierra y que además han pretendido expandir sus dominios sobre terrenos baldíos que no les pertenecían y que estaban siendo explotados por colonos. En el caso del Alto Sumapaz, nosotros diferenciamos el Alto Sumapaz y el Sumapaz de las tierras bajas, cuya capital es Fusagasugá, como también del oriente del Tolima. Los campesinos del Alto Sumapaz se organizan en colonias, como la colonia de Cabrera, para pelear los títulos de propiedad sobre la tierra que ellos habían fundado y explotado contra varias haciendas. Entonces, estas dos haciendas son epicentros de la movilización agraria durante 40 años. O sea, es un movimiento de larga duración que finalmente, antes de que explotara la violencia en los años 40, empiezan a recibir los títulos. Es decir, es un movimiento campesino triunfante que lo frustra, cuya continuidad en términos de la titulación de la tierra la frustra la violencia liberal conservadora, que en el Sumapaz empieza a raíz del asesinato de Gaitán. Entonces, el asesinato de Gaitán se riega rápidamente a través de noticias de radio, y hay inclusive, por ejemplo, casos en que los campesinos y los pobladores se toman los pueblos, sacan las autoridades, y hay un amago, digamos, de insurrección interesante, importante. Este territorio ha sido de lucha por la vida, por la tierra, actualmente por los recursos naturales, con todo el tema de intervenciones multinacionales para explotación de recurso
en este caso hídrico. Ha sido un pueblo de vocación netamente agraria. Nos dedicamos al cultivo de diferentes alimentos. Somos denominados una de las despensas agrícolas del país. El conflicto armado nos ha tocado directamente durante la historia. Inicialmente con el proceso de los latifundios, no había una distribución, y aún no la hay, equitativa de la tierra, y esto nos ha motivado a la realización de varias luchas agrarias, que es como el inicio de las reivindicaciones de los derechos campesinos y de los derechos como seres humanos en nuestro territorio. No queremos explotación petrolera y minera en nuestro territorio. Queremos agricultura, queremos agua, queremos vivir sanamente. Queremos que se respeten a nuestros campesinos, que nos respeten. Queremos vida digna, queremos tierra para trabajar, queremos agua para poder vivir. La intrusión de la multinacional Endesa en Cabrera ha mantenido un proyecto hidroeléctrico denominado El Paso, en el que pretenden construir centrales a lo largo del río Sumapaz. Endesa se fundó en 1944 con el objetivo de controlar como empresa pública un sector estratégico. Hoy en día Endesa es en un 70% de la italiana Enel, estando el resto en manos de inversores y accionistas privados. El presidente de Endesa es Borja Prado Eunate. Su padre es Manuel Prado y Colón de Carvajal, descendiente directo de Cristóbal Colón. ¿Acaso se está repitiendo otra vez la misma historia? En Cabrera, la organización comunitaria está siendo de gran ayuda para dinamizar soluciones que se le pueden dar a este tipo de problemas. Un ejemplo es el colectivo Alisos, que trata de fortalecer y propiciar espacios de intervención comunitaria mediante la investigación y gestión de proyectos que potencien las relaciones territoriales en las comunidades. Como respuesta a esta destrucción, y teniendo como ejemplo histórico la resistencia campesina, una vez más la comunidad se ha organizado, con el fin de llevar a cabo una consulta popular para expulsar a esta multinacional del territorio. Hoy ha habido una lección muy grande en donde el pueblo ha manifestado su verdadera intención de qué es lo que se quiere hacer en su territorio. Es contundente este resultado, un resultado nunca visto. 97.28% de cabrerunos decimos no a la hidroeléctrica, no a la megaminería. Es una satisfacción total. Cabrera sigue en defensa de su territorio y le está diciendo al país entero que hay que seguir defendiendo los recursos, que los recursos son nuestros, que este mundo nos pertenece a todos nosotros, no le pertenece a unas multinacionales, a unas pocas empresas, le pertenece a todos los habitantes de la tierra. El otro punto que yo quería señalar, que es muy característico del movimiento agrario de Sumapaz, es la politización del campesinado. Es una politización que se facilita principalmente por el liderazgo ideológico que tiene una figura muy curiosa, muy singular, sobre la que no se sabe mucho en Colombia, que es Erasmo Valencia. Es un personaje que llega a Bogotá a trabajar en sindicatos, en la fundación de sindicatos, que pertenece al Partido Socialista Revolucionario en los años 20, entra en contacto con los colonos lo vienen a buscar a Bogotá también, y él se vuelve el gran líder que unifica los movimientos de los diferentes municipios. Y eso también permite otro aspecto fundamental, y es que ese movimiento agrario se vuelve partido agrario. Es la única experiencia que hay en Colombia de partido agrario, a diferencia de México, por ejemplo. Entonces se crea el Partido Agrario Nacional, el PAN, que es un partido conformado por las colonias campesinas vueltas en movimiento político. Ese partido agrario logra sus primeros triunfos electorales en la región de Sumapaz en los años 30. De esa manera hay una relación entre el liderazgo social del movimiento campesino y el liderazgo político. Y allí
en esa experiencia se van formando los líderes como Juan de la Cruz Varela. Hasta ese momento yo no sabía nada, ni por qué había violencia, por qué había tantos muertos, porque pues no alcanzaba a comprender, o pues mis padres no hablaban de esas cosas con los pequeños, que éramos nosotros, mis hermanos y yo. Pero ya estando en Bogotá, ya grande, mi papá me llamó y me dijo que le perdonara porque él se había equivocado al habernos llevado para la capital a sufrir y todo, porque era de haberle hecho frente allá a las cosas, que muchas veces Juan de la Cruz Varela le había insistido en quedarse y luchar también por estas cosas, ¿no? Porque Juan de la Cruz Varela le explicó, según él me cuenta, que no era la lucha de liberales contra conservadores ni por matar, sino que ya era por favorecer, digamos, el territorio, el derecho al trabajo, estar bien. Entonces la lucha era por eso, no era por cuestiones de política tradicional. Juan de la Cruz Varela nació en el año 1902. Recordaba mucho su año de nacimiento porque coincidió la fecha de nacimiento de Varela con el fin de la Guerra de los 1000 días. Es decir, él sentía que esa coincidencia era una predestinación a ser una persona importante. No, eso es un punto. En Boyacá, la familia migra en el 1905 a Cundinamarca, al Sumapaz, al páramo de Sumapaz, como arrendatarios de la hacienda Sumapaz de Pardo Roche. Hace 2 años de primaria y la maestra se da cuenta que es un tipo muy inteligente, llamémoslo así. Pero él no puede, él tiene que seguir trabajando. Los jóvenes y los niños en el campo en esa época no se podían dar el lujo de hacer escuela porque tenían que trabajar. La maestra le da 2 libros a Juan de la Cruz que a mi manera de ver definen mucho su rumbo autodidacta, que son Los Miserables de Víctor Hugo. Es decir, es la novela épica por excelencia, que fue una Biblia para los revolucionarios del mundo entero. La hipótesis que yo planteo es que le va abriendo un mundo insólito. O sea, imagínense un campesino, es decir, Cabrera, Cundinamarca, no tenía más de 80 familias, para decirle que de pronto lee Los Miserables, entra en contacto con la Revolución Francesa, con un mundo completamente insospechado y un diccionario enciclopédico que le muestra, le abre el horizonte cultural inmenso. Entonces él empieza, ahí es el germen de la cultura autodidacta de Varela. Hay un punto de quiebre importante que es la violencia. El 48, asesinato de Gaitán, ya señalé la explosión que hubo en Sumapaz. El 49 ya es más fuerte la violencia. Juan de la Cruz sufre un atentado de los conservadores en el pueblo de Arbeláez, que es de la provincia de Sumapaz, que es un pueblo 100% conservador, es decir, no había un solo voto liberal, y ese acto de violencia hace que Juan de la Cruz decida irse para el monte, o sea, meterse a conformar la autodefensa campesina, porque ve que ya no es posible seguir en la lucha legal. Ya hay formados grupos de autodefensa. Y Juan de la Cruz se vuelve el jefe de la autodefensa del Sumapaz. Pero antes de eso es importante tener en cuenta que Juan de la Cruz Varela fue presidente de la Asamblea del Tolima por las listas gaitanistas. Es decir, que ha llegado a lo máximo que podía esperar. O sea, ningún campesino de Colombia ha llegado a los cargos que ocupó Varela en la carrera electoral, en la carrera parlamentaria. Y eso es importante porque esa tradición política del movimiento agrario de Sumapaz y el hecho de haber ganado la pelea por la tierra explica el que el movimiento agrario de Sumapaz no toma el camino de la lucha armada. O sea, hacen el primer acto de entrega de armas, la guerrilla de Sumapaz, la autodefensa armada de Sumapaz, en el año 53, en la plaza de Cabrera, ante el general Duarte Brun. Luego, esa es una paz cortica que dura hasta el 54, porque en el 54 el Batallón Colombia, que había estado en la guerra contra Corea, en la guerra de Corea, dentro del marco de la Guerra Fría,
llega a Colombia y su primera operación militar es la toma de Villarrica, un operativo militar de gran envergadura. Eso quiebra la paz que se había iniciado en el año 53 y hay un nuevo periodo de autodefensa. Hemos comprobado cómo hace más de medio siglo, tanto el territorio como los habitantes de Colombia han sufrido la violencia instaurada por los gobiernos conservadores. A lo largo de la historia han habido intentos de diálogo con las principales guerrillas, pero estos diálogos siempre han fracasado ya que el gobierno, una vez habiendo desarmado a los movimientos insurgentes, procede a su exterminio. En la década de 1980 y 1990, Colombia fue escenario de una de las mayores masacres contra un partido político y hoy es reconocido como terrorismo de Estado. La oligarquía, mediante grupos paramilitares, sicarios extranjeros, miembros de la Policía y del Ejército Nacional, así como narcotraficantes, asesinaron a más de 3.500 personas, entre ellas congresistas, diputados, concejales y alcaldes, todos militantes del partido UP, Unión Patriótica. Este partido fue fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios grupos rebeldes que habían apostado por un país sin armas. Nosotros abrazamos los acuerdos de paz porque estamos convencidos, aún estamos convencidos de que la paz es la única que puede traer el progreso para el pueblo colombiano, pero es que sea una paz con justicia social, no como la paz que quieren, la paz de el silencio de los fusiles no nos trae paz. Esos acuerdos ellos se iban desmontando la guerrilla, iban entregando las armas a medida que iban teniendo puestos en la curul en el Consejo o la curul en el Senado, en fin, entonces ellos iban desmontando también su guerrilla y nosotros los apoyamos el proceso de paz como tal. Y el Partido Comunista, organizaciones como la Central Nacional Provivienda, nos acogimos a esa paz, porque siempre hemos pensado que el pueblo colombiano no se puede seguir matando por cuestiones de política toda la vida. Y en esos acuerdos entonces empezamos a trabajar fuerte con la Unión Patriótica y llegamos a ser la tercera fuerza de poder. Entonces el gobierno colombiano se asustó, pensó como piensan actualmente que eso era entregarle el país a la izquierda, como dicen ellos, el país a la guerrilla, y empezó una guerra total. Esa guerra se fraguó en la Escuela de las Américas que queda en Panamá. Desde allí fueron los coroneles y todos a hacer sus cursos de violencia en contra del pueblo. Para eso se formaron los grupos paramilitares en cabeza del gobernador de Antioquia, el señor Álvaro Uribe Vélez. Creó las Convivir. Esas Convivir fueron más tarde las que se crearon los grupos paramilitares. Acá en el Sumapaz no fuimos ajenos a esa violencia. Ya en 1991 nos hacen la primera masacre. La primera masacre en esa época todavía no habían nacido los grupos paramilitares como tal. Hasta ahora se estaban formando y hasta ahora se estaban preparando para la guerra. O para la guerra no, porque en realidad ellos nunca han tenido oposición. Viene la 13ª Brigada del Ejército. Esa masacre es comandada por el comando Jair Klein, que había venido acá a entrenar los grupos paramilitares. Días antes habíamos visto que los chicos que jugaban billar veían un señor alto, con el cabello largo pero escaso, con un fusil en la mano, con una chamarra militar, yendo a jugar a los parques, yendo a jugar a los billares, y entonces los que ya habían prestado el servicio militar y los conocían, los saludaban muy bien, y los otros le preguntaban, bueno, ¿y ese tipo quién es? No, es que es un comando israelí que viene y que pone un pie en un helicóptero y que pone el pie en el otro helicóptero y que dispara no sé cuántas ráfagas de ametralladora y que enseña esto y que enseña otro, pero pues en esa época nosotros lejos, muy lejos de saber quién era Jair Klein y mucho menos que iba a venir acá a perpetrar una masacre con sevicia como la que fue en la casa de la familia Palacios.
Después de eso vienen varios asesinatos. Asesinan a Doris Núñez Lozano, que era la presidenta del sindicato de la energía de Cundinamarca en esa época. Asesinan también un dirigente sindical muy prestante, que es Darío Hoyos. Asesinan un concejal y mucha gente. Hay una fosa común que lo dice, cuántas personas están sepultadas allí. Una de las últimas masacres es cometida directamente a mi familia. Asesina a mi esposo, mi yerno, mi hija, en medio de las más crueles torturas. Hemos seguido blandiendo las banderas de la Unión Patriótica, porque después de 6.427 víctimas, decir que renunciamos es como decir que ellos murieron sin tener la razón. Y no, ellos tienen y tendrán siempre la razón. En el 2013 vuelven y nos entregan la personería jurídica por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y desde ahí pues ya hemos tenido la misión entre las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica, hemos tenido de levantar las banderas. No ha sido fácil, es difícil, estamos estigmatizados, nos tildan de guerrilleros por haber estado pues con el proceso de paz. Y sin embargo, actualmente seguimos apostándole al proceso de paz, le decimos que sí a los acuerdos de La Habana y estamos prestos a iniciar una nueva vida en una paz, ojalá que no sea fallida y ojalá que la historia de la Unión Patriótica no se vuelva a repetir jamás, porque ha sido una historia dolorosa, es el único genocidio por razones políticas y económicas del mundo. Entonces nosotros seguimos, y por eso la canción, y decimos el regreso, la esperanza. El gobierno colombiano entonces mantiene una dinámica de represión sistemática ante cualquier movimiento que se oponga a su agenda política. Es así como se ha perseguido a líderes sociales. El asesinato se ha convertido en una constante para silenciar al pueblo. Bueno, pues después de 18 meses de impunidad, de la desaparición y posterior asesinato del compañero Carlos Pedraza, seguimos denunciando, seguimos alzando nuestras voces para que se haga justicia, para que haya verdad. Carlos, un luchador cívico popular, maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, trabajaba con el movimiento político de masas del Centro Oriente, con el Congreso de los Pueblos también, comercializadora del CIPA en Arauca, un proyecto de agricultura campesina que pretende pues, vender sus productos en la ciudad. Carlos es asesinado el 19 de enero de 2015, desaparece y es posteriormente encontrado a 60 kilómetros de Bogotá, municipio de Gachancipá, lugar en el cual no tenía ningún vínculo familiar, laboral ni sentimental. Aparece luego de 3 días sin ningún signo de violencia, más que pues un tiro en la cabeza, un golpe bastante contundente, el cual pues fue hecho a menos de 1,5 metros de distancia. El director de Medicina Legal nos dice que pues, son actos hechos por profesionales. Los hechos de su asesinato son evidentemente políticos. Dado el perfil de Carlos Alberto, un líder social de carácter nacional desde el Congreso de los Pueblos, participante de la Cumbre Nacional Agraria, organizador de las anteriores jornadas de movilización campesinas, étnicas y populares de la cumbre, de los 2 paros nacionales agrarios, y efectivamente como parte de nuestro movimiento con responsabilidades importantes en la dirección política regional, Carlos Alberto lideró y ayudó a organizar las audiencias públicas de Puerto Gaitán contra las multinacionales petroleras a razón de la indiscriminada explotación petrolera para la exportación, y posterior
lo que derivan en el posterior juicio ético y político a las transnacionales. Luego de esto pues vienen las denuncias y todo esto y pues seguimos en la impunidad. Este gobierno que ataca a quienes trabajan por la soberanía alimentaria, por la educación gratuita y de calidad, por una salud digna, por trabajo digno, y nos persiguen y pues nos señalan con el dedo poniéndolo en el gatillo, disparando por la espalda, pues postergando todos estos proyectos de esas personas que vienen luchando por estas causas. Y lo que pretendemos es que con este tipo de denuncias es que pues no siga ocurriendo, ya que es en medio de un proceso de paz donde está pasando todo esto y pues no es lógico, no tiene ninguna objetividad que esté pasando todo esto. Pues el asesinato a cualquier persona pues es muy significativo, pero pues nos están acabando con los líderes y pues no es posible seguir adelante porque pues nos están llenando de terror, de miedo, que es el propósito de ellos, ¿no? Causar miedo, causar terror para que pues paremos nuestras luchas, nuestros trabajos. Carlos Pedraza vive. Semilla tu luz, brotan mis canciones, crece silenciosa en los corazones. Semilla tu luz, duermen las estrellas, serena y dichosa, y los corazones cantan. Bueno, nos reunimos la familia Salazar, la familia Buitrago y la familia Páez. Lo reunió para decidirse en qué hacer, si seguir ahí o de pronto más bien huir para la capital, para Bogotá. Salimos todos por la selva y llegamos a una cueva que mi papá conocía y era bastante grande. Entonces dijo, bueno, aquí nos toca alojarnos hasta que se sepa por dónde es que vamos a salir, hasta que vayamos a mirar donde no hay gente de ninguna clase, ni guerrilla ya, porque figúrese, nos venimos era huyendo de todo, ni guerrilla ni menos ejército. Y resulta que mi padre hizo como 3 viajes hacia una parte que yo no logro conocer qué parte sería, pero sí era como ya más para el páramo. Pues mi papá tenía carpas y todas estas cosas y las otras familias también. Carpar, y esa noche que carpamos a comer lo poco que se llevaba, que eran unas gallinas cocinadas, papas, algo así de comer para todos los que veníamos. Y al otro día pues también a madrugar a volver a coger camino, hasta salir, cogimos camino hasta salir a una parte que se llama Nazaret. En Nazaret ya llegamos a donde un señor que era conocido de mi papá y nos dio posada en la pieza grande, pero nos advirtió, no vayan a gritar, no vayan a llorar, no vayan a salir, no vayan a salirse de aquí porque el ejército está bajando por esta parte, así cerquitica, bajaba por la casita, pero muy bajito, como decir aquí la casa, y ahí bajaban. Duramos ahí unos 3 días y ya el mismo señor, dueño de esta casa, nos consiguió una casita un poco más lejos, donde se llamaba Cajitas. Resulta que ya llegamos ya a 2 familias, porque la familia Palacios ya había conseguido a dónde alojarse. Y nosotros nos fuimos con los Buitrago a vivir en esa casa, muy pequeñita, muy fea, era un ranchito prácticamente. Y ahí estábamos mirando a ver para dónde cogía, bueno, mi papá pensando que qué hacía. De alguna manera había traído 2 vaquitas y ya las vendió rápido, pues para ahorrar para irnos para Bogotá. Para mí fue de verdad un martirio haber llegado a Bogotá, me pareció muy feo, muy grande, muy espantoso. No podíamos gritar, no podíamos jugar, no teníamos nada que hacer sino esperar que mis hermanos trabajaran y llevaban algo de comer y vivir en una piecita
todos hacinados ahí, mi papá, mi mamá y todos mis hermanos. Mangwa si chikma chai chiri orgupi kutitan munani kuntur Kuskolia tapin plaza chayambin suyay kamuliaguay Machu Bueno, así fui creciendo hasta que ya me volví una persona grande y me casé, tuve 4 hijas y un hijo, pero es otra cosa, que ya estando en Bogotá, ya siendo ama de casa, ya viendo por mis hijos, ya mis hijas crecieron y ya estaban haciendo la secundaria, mi hija llamada Islena también. Entonces en ese momento había digamos, los profesores y todo estaban haciendo huelga por falta de pago, por falta de muchas cosas que ellos pedían, y los muchachos pues también hacían mítines para pedir sus derechos, porque eran unos colegios donde no había lo más necesario, no habían profesores suficientes, los pupitres todo muy mal. Entonces mi hija, por el hecho también de participar en un mítin que hicieron en el barrio Quiroga, 2 policías la cogieron, 2 militares, no eran policías, eran soldados. La agarraron y uno la tenía de las manitas y el otro le pegaba con el bolillo, le pegaba por las piernas, y uno le puso el arma, como una pistola, le puso debajo de los bracitos y le hacían los brazos para arriba para que le doliera, ¿no? Entonces, claro, ella gritaba que auxilio y todo, salieron unas señoras de una casa ahí en el barrio Quiroga, y le dijeron no sean crueles, no hagan eso con una niña, no saben que es una niña, porque mi hija estaba muy jovencita, ya tendría que unos 14 años. Me acuerdo que estaba haciendo no estaba haciendo sino el tercero de bachillerato, o sea, el tercero de bachillerato es como el 10º, el 9º. Pero entonces, terrible, porque ya no vino a la casa y unos compañeritos me llegaron a comentar que después de salir de ese barrio la volvieron a coger y que la llevaron en un carro. Y pues la verdad se me desapareció la chica y después la encontré muerta, y pues con signos de tortura y todas estas cosas. Por el momento dejemos así, hasta ahí creo que no más. De jabón. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno. Verlas pintarse de sol y grana, flotar bajo el cielo y temblar y quebrarse. Y temblar y quebrar. El territorio de Sumapaz fue habitado por diferentes comunidades indígenas que fueron conscientes del cuidado que éste requería, por lo que el páramo era considerado un lugar de vida, un sitio sagrado. En diferentes lugares de Sumapaz aún se mantienen petroglifos indígenas. Este territorio entonces se convierte en patrimonio de la humanidad. Si estos vestigios ancestrales se llegan a reconocer mediante estudios paleontológicos y antropológicos, las multinacionales no podrían acceder a este territorio. Entonces para nosotros el territorio es todo. El Fugunsúa o Sumapaz
es un lugar sagrado de contemplación, es un lugar para que el mundo pueda vivir. Es un lugar donde se produce agua, donde se produce oxígeno para la humanidad. Y lamentable pues que se estén haciendo megaproyectos con el ánimo de destruir o de generar un cambio, una transformación en el territorio, y eso nos obliga pues a hacer un llamado a la humanidad para que se apropie la salvaguarda de este patrimonio vital, que es el que debemos cuidar, lo vital. Entonces llamarlos como a ese orden, a transformar desde el pensamiento y desde el apoyo de cada uno de los seres del planeta para cuidar el oxígeno y el agua, pero no solamente para comercializarlo, sino que hay que cuidar lo vital, hay que cuidar la gente que está en el páramo, hay que cuidar todo lo que existe en estos lugares sagrados y profundizar en lo que es la tradición, usos y costumbres de los lugares. Lluvia de